Bienvenidos a Al Día con la Iglesia Radio. Únete a esta conversación y sigamos construyendo una iglesia que se fortalece día a día. Un espacio para conversar, ser iglesia y enriquecer nuestra fe. Bienvenidos. Un saludo de nuevo para todos nuestros oyentes. Qué alegría encontrarnos en esto que es Al Día con la Iglesia Radio, este espacio que nos encanta y nos disfrutamos porque es la ocasión precisa para compartir y conversar sobre temas que nos permiten crecer como iglesia. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a hablar de un tema muy valioso en este año jubilar, pero antes presentarles a mi compañera que siempre está aquí conmigo. Eni, ¿cómo estás? Hola Vale, qué gusto estar de nuevo en este espacio que tanto queremos, que tanto nos gusta, que tanto amamos, un espacio que siempre nos permite encontrarnos, que siempre nos permite construir iglesia, que siempre nos permite fortalecer esa relación también con Dios y con el prójimo, que hoy vamos a hablar mucho acerca de esto, así que de verdad es un gusto y un placer estar de nuevo en este espacio y a todas las personas que siempre nos escuchan y que ya se están conectando con nosotros, ojalá se queden hasta el final de este encuentro que va a ser muy hermoso. Los invitamos entonces a quedarse hasta el final. Si por algún motivo no pueden hacerlo, recuerden que este programa lo pueden encontrar en nuestro canal de YouTube a partir de esta semana, así que ahí lo pueden encontrar. Vamos a empezar, como siempre, con el editorial que nos regala Monseñor Ricardo Tobón Restrepo. Hoy un mensaje muy valioso, la esperanza que cambia la vida. Valiosísimo entender cómo el cristianismo es un mensaje de esperanza. No basta con quedarnos en el presente, sino mirar hacia el futuro, pero con esperanza. Vamos a escucharlo en voz de nuestro delegado para las comunicaciones, Santiago Roldán. Para esta edición editorial, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo escribió: La esperanza cambia la vida. Hemos entrado en un año jubilar que el Papa Francisco ha querido orientar hacia la esperanza. La esperanza es una dimensión fundamental de la vida cristiana. Por eso la carta a los Hebreos une estrechamente a la plenitud de la fe la inmutable profesión de la esperanza. Pero la esperanza responde también a una necesidad profunda de la persona y de la sociedad que, en medio de los avatares de la existencia, van haciendo un camino en el que es preciso tener un proyecto y un horizonte. En efecto, solo la esperanza logra liquidar la angustia que puede anidar en el corazón del ser humano, proclamar valores y propósitos capaces de constituir una base segura para la sociedad, mantener presente el primado de Dios como norte indefectible en el camino. Todavía más, la esperanza cristiana, asegurando la certeza de la providencia divina que vela siempre sobre nosotros, puede proclamar que la última palabra no la tendrá el mal, que la vida es más fuerte que la muerte y que el triunfo definitivo será el del amor. Por eso San Pedro exhorta a los cristianos a ser capaces de dar razón de su esperanza. Y San Pablo recuerda a los efesios que antes de su encuentro con Cristo estaban sin Dios y sin esperanza en el mundo. Es decir, que los dioses y mitos que tenían se contradecían, no ofrecían un sentido a la vida y finalmente no daban seguridad ni aliciente para el futuro. Sin Dios el mundo es tenebroso y el futuro es oscuro, pero gracias a Cristo no nos afligimos como los que no tienen esperanza. La esperanza es un distintivo de nosotros los cristianos, porque verdaderamente tenemos futuro. No conocemos los elementos particulares de lo que nos espera, pero sabemos que nuestra vida no terminará en la nada y en el vacío. Solo cuando el futuro es una realidad positiva, es vivible el presente. Por eso el cristianismo no es solo para comunicar una doctrina que se debe saber, sino para entrar en una vida nueva, que no está esclavizada por las promesas de falsos dioses, sino que tiene abierta la puerta oscura del futuro. Es preciso aprovechar este año para clarificar si nuestra fe cristiana conlleva para nosotros hoy una esperanza que transforma y orienta decisivamente la propia existencia. Si es un mensaje que moldea de un modo nuevo la vida misma, o es solamente una información que a veces creemos superada por otras noticias y propuestas más recientes.
Si trabajamos para que sea realidad lo que nuestros padres y padrinos en el bautismo buscaban para nosotros cuando pidieron que se nos diera la fe que lleva a la vida eterna. Tal vez hoy, para muchos cristianos, la vida eterna no parece como una realidad deseable. No pocos están instalados en la vida presente que solo quisieran retardar lo máximo posible la muerte. Incluso algunos pueden pensar que vivir para siempre puede resultar aburrido y finalmente insoportable. Muy distinta es la visión cristiana que considera la muerte una liberación de las fatigas y el sufrimiento que nos ha traído el pecado para tener de nuevo la vida en plenitud que habíamos perdido. La esperanza no puede ser una ilusión etérea o una actitud pasiva. Debe convertirse en movimiento, en tarea que pone en juego la vida misma. No puede detenernos de la realidad que vivimos y de los deberes que tenemos. Se vive la esperanza en la vida eterna construyendo cada día la tierra que Dios nos ha confiado. Dada la situación del mundo marcado frecuentemente por la injusticia, el egoísmo, la codicia, la mentira y la violencia, que ponen en cuestión aún la condición humana, es preciso hacer realidad la esperanza. Para el cristiano, la certeza de que un Dios personal abraza el universo, interviene en la historia y vela amorosamente por cada persona, y la espera en su casa no es una simple teoría. Es una certeza transformadora de la vida y, como consecuencia, empeño renovador del mundo, de las realidades sociales y económicas, de las familias y de la condición de cada persona. El Evangelio no es solo una comunicación de cosas que se pueden saber, sino un anuncio poderoso que debe producir hechos y cambiar la vida. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Agradecemos a Santiago por prestarnos su voz y a Monseñor Ricardo por darnos las palabras que siempre logran encaminar este peregrinar como iglesia particular de Medellín. A él muchísimas gracias. Vamos a comenzar entonces. ¿Qué tema vamos a hablar hoy, Eni? Bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante, muy especial. Creo que es una de las grandes claves de nuestra espiritualidad, o deberíamos vivir mucho en clave de esto, y es la misericordia. Un tema que, como lo decíamos ahorita, pues nos lleva mucho al prójimo, y precisamente por eso tenemos hoy, como siempre, un invitado muy especial que esperamos obviamente que ustedes también disfruten mucho de toda su experiencia y de todo lo que nos va a contar el día de hoy. Bueno, le damos la bienvenida entonces al padre Juan Felipe Escobar. Él es el párroco de la parroquia Sagrado Corazón de Jesús en Barrio Triste. Nos ha acompañado en diferentes labores en nuestra arquidiócesis, formando a los seminaristas y con una visión muy clara de la caridad. Pues también tiene un proyecto muy bonito que ahorita nos contará mejor y nos ampliará, que se llama Jesús Prójimo. De esa manera entonces lo presentamos. Padre, qué alegría que esté con nosotros. Bueno, muchas gracias a ustedes, Valentina, Eni, a todos los que nos escuchan. De verdad que me apasiona mucho este tema de la misericordia, porque yo sentí el llamado de Dios precisamente para vivir la misericordia, una palabra muy bella que significa darle el corazón al miserable. Dos palabras muy lindas en la Biblia: misericordia y compasión. Y compasión significa padecer con, sufrir con el otro, sentir en las entrañas lo que siente el otro, en las propias entrañas. Entonces, de verdad, voy a cumplir ahora en noviembre 20 años de sacerdote, y vivo muy feliz de poder vivir 100% dedicado a la misericordia de Dios. Qué alegría comenzar este programa con esa bella introducción. Vamos a hablar sobre misericordia, sobre eso que implica poner el corazón al servicio de los demás, y que hay tantos ejemplos que tenemos en nuestra iglesia de ello. Hablando o digamos que pensando mucho en la palabra misericordia, creo que es una de las actitudes, por llamarlo de alguna manera, que siempre me ha llamado la atención de nuestra fe y sobre todo del relacionamiento de Dios con nosotros. Pensar en un Dios que es misericordioso, yo creo que puede cambiar la perspectiva de la fe en cualquier persona.
precisamente pensar en que tenemos un Dios que ve lo que nosotros sentimos, que siente lo que nosotros sentimos, que nos acompaña en eso que nosotros vivimos, que no es ajeno y por ende es una tarea que también nos queda a nosotros como seguidores de Cristo, ¿cierto? Llevar esa misericordia a los demás, vivir lo que el otro vive, sentir lo que el otro siente, acompañar al que sufre. Muchas veces es algo que se queda sobre la mesa, pero que es difícil llevarlo a la vivencia. Así es, yo creo que hablar de misericordia se nos queda a veces muy corto y yo creo que la vida misma es la que va hablando sobre qué es la misericordia. Es una palabra que a veces nos cuesta porque no entendemos muy bien en qué se traduce. Yo creo que por eso es la insistencia de Jesús de mostrarlo a través de parábolas, como de hacerlo más cercano a la gente. Recuerdo en el año de la misericordia que vivimos, el año jubilar de la misericordia, como reiterativamente escuchamos la parábola del hijo pródigo y encontramos ahí ese padre misericordioso que aún es difícil porque imaginarse a ese Dios que perdona todo, que abraza todo, que sostiene todo, me parece muy retador, padre. Claro, también haciendo una claridad que misericordia no es misericorditis, ¿cierto? Porque muchos confunden la misericordia con la alcahuetería. Es verdad. Entonces, la misericordia es de Dios, un corazón puro, pero no es una alcahuetería. Y de eso podríamos hablar precisamente en la práctica de la misericordia, que nosotros no hacemos un paternalismo ni un asistencialismo cuando ayudamos al otro. Yo he aprendido en todo este trabajo que el Señor me ha permitido vivir con la gente que más sufre, los habitantes de calle, también en experiencias en las cárceles, en misiones también, con trabajadoras sexuales, con mucho sufrimiento. Yo me he dado cuenta que la obra de misericordia más grande es dar a Dios. Dar a Dios. Santa Teresa de Calcuta dice algo muy bello: sin Dios somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. A veces creemos que los pobres solo necesitan cosas, y sí, la carta a Santiago dice, la fe sin obras es muerta, y hay que dar, hay que meterse la mano al bolsillo para ayudar, hay que desprenderse. Y yo pienso que el que ayuda al otro se sana de la depresión, se libera, encuentra regocijo, salvación. Pero a veces se nos olvida dar a Dios, o sea, las obras de misericordia, como Jesús practicaba los milagros como un medio, pero el fin es la salvación de las almas. Hay un dicho, un proverbio chino que dice, enseña a pescar y pues prácticamente le vas a dar pan para toda la vida a una persona. Uh-huh. Entonces, ¿qué es enseñar a pescar? Precisamente es dar a Dios, porque una persona cuando recibe a Dios se dignifica y empieza a trabajar, a luchar, no abusa, porque también hay una gran confusión que hay personas que abusan de la misericordia de los papás, del jefe, de los amigos, y ahí es una alcahuetería que yo pienso que también es pecado. Entonces hay que diferenciar la misericorditis, que llamamos, que no es la alcahuetería, de lo que es verdaderamente misericordia. Padre, yo quiero que le contemos un poco a nuestros oyentes de esa misión que usted ha elaborado durante todo este tiempo, contarle un poco cómo nace y cómo es que usted llega. Yo he sido testigo, lo he acompañado en algunas noches de ir a regalar a Dios a muchos y en eso esperanza, pero que le contemos a nuestros oyentes y ellos entiendan un poco de dónde nace esa certeza en su corazón de que llevar a Dios es la mejor obra de misericordia. Bueno, primero es el Señor Jesús, nuestro Señor, el Espíritu Santo, el que nos inspira, nos acompaña. Nosotros pues hacemos un recorrido con una capilla móvil donde llevamos la mística de Dios, aunque muchos habitantes de calle buscan en la mástica. Entonces, nosotros llevamos una merienda a la noche, pero primero la mística. O sea, llevamos el Santísimo, llevamos el canto sagrado, hacemos lección divina y bueno, es que yo pienso que el hijo pródigo precisamente
no cambió por el corazón, sino por el estómago. Cuando se dio cuenta que había perdido todo y que veía como los cerdos comían mejor que él, quiso volver a la casa del Padre. Entonces Dios se vale de ese medio, pero nuestro fin siempre es hablar de Dios y resocializar, porque sobre todo una persona en la drogadicción, con comida y dormida, adicto para toda la vida. Entonces, si uno no busca el fin, que es el alma, bueno, además de eso, tenemos una barbería móvil. Vamos a un lugar que es Cúcuta con La Paz, el Bronx, y me acompañan unos catequistas, aclaro, porque no son barberos, ¿no? Son barberos, no saben motilar, pero ellos llegan muy peludos, muy barbados, y como son catequistas, mientras hacen lo que puedan ahí, van hablando de Dios. Entonces les ponemos el rosario, música sacra, y vamos hablando con ellos, y tenemos un celular dispuesto para llamar las familias y ayudar como a hacer un puente para sanar. Yo pienso que la mejor ayuda que podemos darle a una persona, primero, son 4 cosas. Bueno, es mirar los ojos, segundo, escucharlo, tercero, tocarlo, y cuarto, entenderlo con el corazón. Pero lo más grande que Jesús nos enseñó fue dar el perdón, ayudarle a muchas personas que yo pienso que su pobreza no es una pobreza material, sino espiritual. Alguna vez me visitó una religiosa de la India, y yo por varios años he tenido la oportunidad de ir al patio de Centro Día, que es un lugar que tiene la alcaldía dispuesta para atender 300, 400 habitantes de calle. Entonces estamos celebrando una Semana Santa, y esta religiosa quedó muy impresionada porque me dice: padre, la pobreza de la India, usted sabe que yo la puedo resolver con comida, pero es que este es otro tipo de pobreza, esta es una pobreza de adentro. Y vemos que hay muchas personas en la calle que son profesionales, que tienen un arte, que pueden trabajar, pero tienen algo atado, es su voluntad, le han perdido el sentido de la vida. Entonces es muy apasionante cuando el Señor le da a uno fuerza para ayudarle al otro a encontrarle sentido a su vida, encontrarle una nueva esperanza a su vida, es decir, a ubicarlo donde es. Yo pienso que no hay gente mala, sino mal amada, y eso lo aprendí yo en la cárcel de Bellavista. Gente que no sabe qué es amar, porque yo pienso que el que delinque, el delincuente, no se siente amado. Entonces, por eso lo más importante es llevar amor, es entregar a Jesús, y ya Jesús se encarga del resto. Lo escucho y me cambia como la perspectiva, padre, como el chip, porque creo que en nuestro diario vivir es muy común pensar que ser misericordioso es dar algo material, ¿cierto? Como que tú eres misericordioso, o socialmente se puede entender como misericordia una persona que ayuda mucho económicamente a alguien que lo necesite, de la manera que sea. Incluso a veces cuando nos encontramos los habitantes de calle en las calles y tú no tienes como una monedita para dar o algo así, uno se siente como, ¿será que no estoy siendo misericordioso? A veces eso llega como pregunta al corazón, y verlo como en clave de entender que no es solo lo económico o lo material que se pueda dar, sino que lo que cambia realmente esa realidad es Dios, cuando llevamos a Dios a ese corazón, precisamente para que esa sea la fuente de la que se beba. Me parece impresionante. O sea, es... Claro, Dani, es que mire lo que dice Hechos de los Apóstoles. Cuando Pedro llega al templo y se encuentra al paralítico pidiendo limosna a la entrada del templo, le dice: no tengo oro ni plata, pero tengo a Cristo Jesús, y en el nombre de Él, levántate y camina. Y a veces se nos ha olvidado eso, es dar amor, porque es muy fácil cuando alguien pide quitárselo de encima con una limosna o un plato de comida. Está bien, yo pienso que hay que hacerlo, que las obras físicas, y que nos toca meternos las manos al bolsillo y que hay que dar como un acto de generosidad. E incluso me llama la atención que las 6 obras de misericordia que propone Jesús en Mateo 25, 31 sean materiales: dar de beber al sediento, dar de comer al hambriento, visitar
a los enfermos, a los presos, dar posada al que lo necesita, dar vestido al que no lo tiene, o sea, son cosas materiales. Aunque nosotros en la iglesia hablamos de 14 obras de misericordia y esas espirituales tienen sentido, todas tienen sentido, pero al fin y al cabo es para dar honra a Dios, porque ¿qué sucede también en la misericordia? En la práctica de misericordia nos puede pasar que se nos mete el altruismo o la filantropía, entonces es una soberbia. Y esto lo decía Ignacio Rañaga, que cuando uno va a ayudar al pobre hay que tener mucho cuidado, mucha delicadeza, porque a veces es humillarlo. Es que yo tengo y usted no tiene. Claro. O sea, yo tengo plata, yo te puedo ayudar con estos implementos de aseo o estos implementos, bueno, estas pastillas, yo te puedo dar para un mercado, para el arriendo, porque tengo. Entonces muchas veces no actúa la misericordia, sino el altruismo, la soberbia de dar, el querer dar. Es algo muy bello. Y yo pienso que hay algo que me llama la atención, es que pues en estos recorridos que yo he hecho, a muchos ateos les encanta esto. Yo digo que es como la religión de los ateos, les encanta como dar, porque yo digo, bueno, hay que dar algo más, porque las cosas pasan, pero cuando uno da amor, cuando uno da a Dios, eso les queda, pues la ropa se acaba, la sed, vuelve la sed al cuerpo, vuelve el hambre, pero se da a Dios, Dios queda, y eso es salvar a una persona. Pienso como un poco, ¿cuál es la clave entonces como para poner el corazón ahí al servicio? Y ahorita antes de entrar al aire hablábamos sobre ese Jesús que se hizo prójimo. Y es porque si vemos de pronto el Antiguo Testamento, yo siento que ver a Dios como misericordioso es más difícil que en el Nuevo Testamento, como que siento que obviamente su amor acompaña al pueblo de Israel, pero yo siento que Jesús llega a ser la muestra fiel de la misericordia de Dios, y al llegar y hacerse hombre, ese Dios entonces enseña qué es ser misericordia, y no lo enseña porque se para y él lo hace, sino que se hace prójimo. Y cuando le dice a los demás, cuando lo hicieron conmigo, lo hicieron con Dios, cuando lo hicieron con el otro, lo hicieron conmigo. Yo creo que ahí radica algo muy importante, y es porque creo que los cristianos pues tenemos o buscamos por lo menos tener esa capacidad de ver a Jesús en el otro. Y ahí es cuando encontramos el verdadero sentido, que siento que se alimenta mucho de ese camino espiritual, porque yo siento también que dar a Dios es fruto también de un Dios que habita como una certeza propia. Nos lo decía Monseñor Ricardo en el editorial de hoy, y es sobre esa certeza de ese Cristo en el que creemos, que solamente nos queda opción de ser esperanza y ser esperanza para el otro. Este proyecto precisamente se llama Jesús Prójimo, y cómo entonces se acompaña el proceso de los catequistas, este tema como de ir fortaleciendo a esa vista de Jesús. Claro, yo siempre he pensado que los catequistas deben pasar de ser voluntarios a servidores, y sobre todo en esta práctica de la misericordia surgen dos tipos de catequistas o servidores muy particulares. Están los que son muy duros y a veces son duros con el otro. No, es que esto es un vago, es que trabaje, entonces no sirve. Pero también está el que es muy, muy sensible. O sea, se pone a llorar, se deprime con el otro, entonces tampoco. Es como el médico cuando entra a una cirugía y ve sangre, pues no se puede desmayar. Claro. Pero tampoco puede ser brusco con el paciente. Entonces, primero hay que orar mucho. Hay que orar mucho para no caer como en la tentación del servilismo, en la tentación del altruismo, de la soberbia, de querer dar. Porque al fin y al cabo, cuando uno da, recibe. O sea, eso es algo mutuo muy bello, y es algo donde el Señor sale al encuentro. Lucas 10 es como el corazón de la misericordia, y nos habla, Lucas 15 prácticamente, pues Lucas es el evangelio de la misericordia, pero Lucas 15 nos habla del Padre misericordioso. Algunos lo llaman del Hijo pródigo, pero en sí el protagonista es el Padre misericordioso. Pero yo quería hablar era de Lucas 10. ¿Quién es mi prójimo?
precisamente a veces creemos que el prójimo es el otro, y no. ¿Quién hizo de prójimo? El próximo, es una palabra latina. ¿Quién hizo de cercano? El samaritano. Fue el que hizo de próximo. Entonces, no siempre el otro es el prójimo. Yo tengo que ser prójimo, yo tengo que tomar la iniciativa de acercarme al otro, no puedo ser indiferente. Es que si no me piden yo no doy, no, es que hay que salir al encuentro, al camino. El enfermo no estaba, el herido no se podía mover, estaba inconsciente. No podemos ser insensibles. Yo pienso que a diario nos encontramos esa realidad. Cuando nos montamos al bus, salimos a la calle, al trabajo, al estudio, nos encontramos mucho sufrimiento en las calles, mucha depresión, que es la gran pandemia que tenemos ahora por la soledad de muchas personas y el estrés. Hay mucha depresión y esa depresión conlleva que muchos se refugien en las drogas, en el licor, en la ludopatía, en la prostitución, en la mundanidad. Qué bueno, por eso yo digo, la obra de misericordia más grande es dar el amor de Dios. Y yo también, durante estos casi 20 años, en esta experiencia de la misericordia, he aprendido algo muy bello. Y es que cuando estaba en el seminario, un seminarista siempre me hacía esta pregunta: ¿qué podemos hacer por los habitantes de calle? Entonces yo, pero bueno, ya estamos yendo allá, vamos a Centrodía, oramos con ellos, llevamos el Santísimo, mire que estamos haciendo. Y yo, no, padre, falta algo, falta algo. Y pasaron muchos años y yo decía, pero eso es porque siempre me hacía esa pregunta: ¿cómo nos podemos ayudar? Pero bueno, tratamos de contactar las familias, pero falta algo. Y ese algo, lo he aprendido, es que uno debe vivir en gracia. O sea, cuando uno ayuda al que sufre, pero cuando uno está lleno de la gracia de Dios, es como una luz que ilumina. Porque muchos se acostumbran a vivir en la miseria. Entonces, cuando llega alguien de pronto bañadito, bien organizadito, entonces dice, bueno, hay otro tipo de vida, otro estilo de vida. Ve, este que toma, que hace, que nos abraza, que no tiene escrúpulos. ¿Y por qué tan libre? ¿Qué hace? Y entonces, cuando uno está lleno de Dios, puede dar a Dios. Entonces ¿qué le digo yo a los catequistas, a los voluntarios? Es, hay que orar mucho, porque sin Dios, vuelvo y repito las palabras de Madre Teresa, somos demasiado pobres para ayudar a los pobres. Entonces tenemos la luz de Dios, tenemos que ser como la luna no tiene luz, la luz es la luz del sol que irradia, y si nosotros nos llenamos de Dios, ante la oración, ante el sagrario, podemos salir a dar a Dios. Y ese medio, vuelvo y digo, ese pancito, esa aguapanelita. Nosotros también en la parroquia tenemos un comedor, tenemos unos dormitorios que se llaman los dormitorios de San José. Y mientras ellos duermen, estamos orando para que Dios les dé luz. Pero más que una asistencia, vuelvo y digo, lo nuestro es dar las almas. Precisamente somos pescadores de hombres. Y sacar a un hombre de la profundidad, sacar un pez, pues es matarlo, porque pues un pez sin agua no vive, pero sacar un hombre de la oscuridad, de la profundidad, es mostrarle la luz, es montarlo en la barca de la iglesia, es darle rumbo. Yo le digo mucho a los habitantes de calle, hombre, sean pobres pero no viciosos, porque es que uno pobre y vicioso, doblemente miserable. Entonces, cuando uno encuentra el amor de Dios, cuando uno se siente hijo de Dios, le encuentra un rumbo a la vida, porque nosotros en la vida no podemos ser caminantes. Uno cuando es caminante, cualquier bus le puede servir, sino peregrinos. O sea, el peregrino siempre tiene un rumbo, tiene una dirección. Y yo percibo que muchas personas están como metidas en un desierto. No saben de dónde vienen ni para dónde van, o están en un mar sin sentido y no hay brújula. Entonces qué lindo cuando uno dice, no, es que nuestra esperanza está en Dios. Esa palabra esperanza es muy linda, porque ese ansa es esperar con un sentido. Vemos que las clínicas tienen una sala de espera, pero una sala de esperanza. ¿Y esa esperanza en qué? Nosotros en qué ponemos la esperanza. Y cuando nuestra esperanza es en Dios, yo he aprendido, vuelvo y digo, durante todos estos años que el Señor me ha permitido vivir, que las personas que han salido de la drogadicción, de la esclavitud o de la ludopatía, del alcoholismo, es por la trascendencia, porque tienen algo de adentro que los motiva, los impulsa, solos no son capaces. Yo pienso que
para ayudar a una persona que sufre de una esclavitud, como dice Jesús, el pecado nos hace esclavos, es cuando encuentra a Dios. Ese es el mejor centro de rehabilitación. Y lo he escuchado, padre, vea, me han pagado y no he podido. Busque a Dios, ábrele su corazón a Dios. Y segundo, la familia, encontrar afecto. O sea, Dios se hace manos también a través del amor de otras personas, pero sin esas dos muletas es muy difícil levantar al caído. No sé por dónde empezar con todo lo que tengo en la cabeza que estoy recogiendo de la experiencia del padre. Creo que voy a empezar por una figura que a mí me parece muy bella, que la he escuchado mucho en clases de teología, y es reflejar. Que el padre lo decía ahorita con el ejemplo de la luna. Me parece muy bello porque nosotros somos reflejo, o sea, somos como digamos como una especie de diamante o crisma, algo así, por decirlo así. Como un vitral. Como un vitral que refleja justamente la gracia que Dios ha puesto en nosotros, o sea, somos reflejo de Él. Y me parece muy bello pensar que para llegar a ese necesitado, y con esto voy a lo segundo que pensé justo mientras escuchaba al padre, porque claro, cuando pensamos en el necesitado, en el pobre, pensamos justamente en personas que están en condición de mucha pobreza o que están en situación de calle y demás, pero no solo ese es el necesitado. Porque justamente el padre lo decía ahorita, también hay un tema de qué tal si el necesitado es aquel que vive contigo, que está sumido en una depresión, en una tristeza, en una situación anímica muy difícil, y ahí también hay que ser reflejo, porque ahí también hay que llevar misericordia. No solamente es al que está lejos, también al que está cerca. Una cosa que decía el padre ahorita que me pareció muy bella es como hay que salir al encuentro. Y muchas veces pensamos que el encuentro tiene que darse muy lejos, pero a veces también es muy necesario darse incluso en las mismas personas que viven contigo, y a veces ni siquiera notamos que ahí también hay que ser misericordioso. Entonces me parece muy bello pensar primero en esa forma de ser reflejo, realmente de transparentar la gracia que Dios ha puesto en nosotros para ser también muestra de ello. Como lo dicen mucho los abuelos, como que uno enseña con el ejemplo, de una forma muy coloquial de decirlo. Y claro, si tú vas a hablar de Dios, lo primero que debe hablar de Dios en ti no es lo que tú digas, sino la vida misma, la forma en la que lo vives. Y lo segundo, pensar en dónde realmente hay necesidad de la presencia de Dios y dónde se puede llevar. Si hay que salir al encuentro, hay que salir al encuentro, pero si hay que mirar también hacia adentro, de puertas adentro en los hogares, qué importante es hacerlo también. Claro que sí, es que a diario nosotros nos encontramos con Jesús a través de las personas, o sea, toda la creación nos habla del amor de Dios, pero en el contacto con el otro nosotros vemos la cercanía, o sea, lo más próximo a Dios. Y es verdad, a veces somos muy misericordiosos en la calle, pero no somos muy impacientes para escuchar a la mamá, el papá, el hermano, para aconsejar. A mí me pasa un fenómeno muy particular, y es que a veces llegan las mamás a la sacristía y traen el niño. Entonces, vea, padre, aconséjeme a ese niño, confiésese. Sí, entonces el niño todo asustado llega y yo le digo, niño, yo le hago una pregunta. ¿A usted quién lo quiere más, su mamá o yo? No, mi mamá. Entonces, ¿por qué no le hace caso a la mamá? O sea, escuche los consejos de la mamá. Si la mamá lo quiere más que yo, ¿por qué la mamá tiene que pagarle que el psicólogo, que el terapeuta, que el psicoorientador, que el maestro? No, escuche a la mamá. O no, Dios le habla en las personas más cercanas, y por eso a veces lo regañan a uno. Como decía una niña, padre, es que mi mamá echa mucha cantaleta. Yo, su mamá no te quiere. No, padre, me quiere mucho. Ahí está la semillita. Porque es el amor, o sea, uno al que ama, lo dice la palabra, lo corrige. Entonces, la caridad empieza por casa, es que Dios nos puso ahí la misión por casa. Pero también se abren las fronteras y hay que salir, los vecinos, en la cotidianidad.
no es fácil. Por ejemplo, nosotros que somos sacerdotes, a veces tener esa obra de misericordia de corregir al que yerra, qué difícil corregir a otro, porque uno siempre dice, uy, se va a incomodar, se va a enojar conmigo. Y dice el cura de Ars que muchas almas se han perdido por la prudencia de muchos. O sea, la prudencia es una virtud, pero a veces no, yo voy a ser prudente y me quedo callado. Hombre, yo he conocido habitantes de calle que me han dicho, padre, no haber tenido yo un papá o una mamá que cuando tenía 9 años me dieran correa y empecé a fumar cigarrillo a los 9 años. Empecé después con la marihuana y ninguno me corrigió. Entonces, por eso hay un malentendido de la palabra misericordia. No es alcahuetería, ¿no? La misericordia en este sentido también implica decir la verdad. Hay un dicho que dice, si no encuentras un amigo que te diga la verdad, búscate un enemigo. Porque la verdad, como dice Jesús, nos hace libres. Así es, padre, que bello escucharlo y escuchar a Eni también, como que pienso mucho que la misericordia acontece también en estas conversaciones en las cuales Dios prima la gracia y que me parece muy importante de nuevo el llamado a sembrar en sí mismo, porque si se siembra en sí mismo los frutos llegarán a muchos. Padre, aquí nos encantan las historias y nos encanta conectarnos con ellas. ¿Alguna anécdota que usted recuerde que lo haya marcado en esta historia? Porque así yo sé que nuestros oyentes y nosotras también nos conectamos con esa labor bonita de mirar al otro como ese Jesús que sufre, pero también nosotros tomar la iniciativa de ser Jesús para ellos. Bueno, son muchas historias. De verdad que cada experiencia es muy original porque siempre hay rostros nuevos, situaciones nuevas y sobre todo pues en el encuentro con tantos emigrantes, personas en la prostitución tristemente, en la indigencia, pero de pronto esta experiencia les puede servir un poco y es que algún sábado llegué a Centro Día y se me acercó un habitante. Me dice, padre, ¿cómo le parece que estaba durmiendo en la iglesia de San Benito, acá en el centro? Y pasó una señora, yo estaba acostado ahí en la puerta de la iglesia y me dejó un sobre. Padre, ¿y usted no va a creer qué había dentro de ese sobre? Y yo, pues, me imagino que dinero. Sí, había 1.000.000 de pesos. 1.000.000 de pesos, padre. ¿Y sabe qué? ¿Qué hice con ese 1.000.000 de pesos? Empecé 50 para la señora de la chacita, 50 para el semáforo, 50 para el parcero. Padre, y se me acabó el 1.000.000 de pesos y me vine para Centro Día. Yo, ¿cómo así? Sí, padre. Es que, pues quizás para una persona que trabaja, pues 1.000.000 de pesos es mucho y es nada, pero uno que almuerza con 500 pesos, eso es mucho. Ese 1.000.000 de pesos me hubiese matado. Yo veía ahí cocaína, yo veía prostitutas, me vine más bien acá. Es que mi problema no es la plata. Yo soy ingeniero civil y mi familia vive en Laureles, si quieres llamémosla. Y mi familia ha luchado, me han pagado instituciones, que mi problema no es la plata. Mi problema es que Dios, yo le estoy pidiendo a Dios que me libere de la ansiedad, porque mi cuerpo está muy contaminado. Es que es muy fácil hablar, pero estas personas tienen la sangre tan contaminada que cuando están como en el síndrome de abstinencia, empiezan a sudar, a vomitar. Es algo inexplicable. Y sí, me decía esta persona, entonces yo ahí comprendí como la necesidad de dar más a Dios, acompañar, y por eso escucharlos para ellos es muy importante. Vuelvo y digo, ellos, la palabra indigente viene de indigno, o sea, ellos han perdido la dignidad, aunque son hijos de Dios, pero se sienten como excluidos, muchos tienen mucho resentimiento. Yo también tengo un confesionario móvil, aunque más que confesionario es un escuchatorio, y tiene unos espejos, y cuando ellos se suben, se impresionan, me encanta, o en la barbería también, porque dice, uy, ¿cómo estoy? Yo no sabía que tenía esta cicatriz, empiezan a hablar con el espejo, me faltaba este diente. Yo cuando estaba en el ejército decía uno, no, yo tenía músculos, ¿qué me pasa? Entonces es muy interesante como esa obra de caridad de hacerlo caer en cuenta, de darle luz, de darle ideas, y por eso es importante escuchar. Me pasó también en una parroquia, pues no estamos hablando que, como lo decía Eni, no todo el mundo
vive la indigencia, pero hay personas que viven otras situaciones. Otra señora me decía, padre, yo necesito que me escuche ya urgente. Y yo, ay, pero yo estoy muy ocupado. Pero yo me puse a pensar, bueno, no, voy a parar lo que estoy haciendo. Bueno, otra señora empezó a hablar, y estaba muy enojada porque había peleado con su esposo. Muy enojada, y me regañaba a mí. Pues yo, la señora como que hizo como un desplazamiento, pero estaba enojada conmigo y me gritaba y me decía, tú capta, repítame. Bueno, la señora, para cortar, me habló como 3 horas. Se desahogó toda su vida, su niñez, su historia. Ay, padre, gracias por los consejos que usted me dio. Y después a los padres, los consejos que usted, yo nunca le dije nada. Y a veces me pasa, a veces lo que el mundo de hoy necesita es tiempo. O sea, el tiempo es oro. Y a veces creemos que la misericordia sí se puede solucionar. Es la tentación, y esto lo decía mucho Benedicto XVI, y lo escriben en el libro Jesús de Nazaret, la tentación del materialismo. Convierte estas piedras en panes. Hoy creemos que la solución del mundo es dar cosas materiales, e incluso hasta dar estudio. Entonces creemos que todo se soluciona dando comida. No, el problema es más profundo. Igual hay que evangelizar a todo el mundo. Mire que Jesús, cuando entra a la casa de Zaqueo, que era jefe, que era rico, ¿qué hace Zaqueo? La mitad de sus bienes a los pobres, y a los que le ha robado les va a pagar 4 veces más. Entonces yo pienso que la caridad no solo la tenemos aquí en las calles de Medellín, donde estamos hablando de unos 9.000, casi 9.000 habitantes de calle que tenemos, sin contar emigrantes, extranjeros, sin contar personas en la prostitución, sin contar los travestis, los indígenas desplazados, o sea, sin contar, o sea, en situación ya de calle. Pero tenemos otros indigentes en otros lugares pudientes de la ciudad. Viven presos, presos, mejor dicho, viven encerrados porque se levantan de su cama encerrados pues en su habitación, se encierran en su ducha, se encierran en su casa, se encierran en un ascensor y se encierran en una oficina a contar dinero o a hacer cálculo. Entonces también viven otra adicción. Es que no solo podemos hablar, yo digo, los habitantes de calle al menos están luchando con una adicción propia, pero otros tienen que luchar con su ambición, su codicia. La palabra codicia significa darle el corazón a las cosas. Yo pienso que hay otro tipo de vicios muy graves. Y hay gente que de pronto está en una oficina, está muy bien vestido, muy bien perfumado, pero es un indigente oculto. O sea, yo prefiero ver al que está arrastrado, el que está golpeado, porque ya uno sabe que, bueno, que es psiquiátrico, que le puede pegar un palazo a uno, que huele mal, o sea, no entiende, pero a veces me ha pasado también que uno ve gente que llega en un carro de alta gama, que uno dice, soy un empresario, mire esto, pero me quiero suicidar, yo soy corrupto, yo para conseguir tengo que prácticamente asesinar personas. Es otro tipo de indigencia oculto que, bueno, y la misericordia tiene que llegar para todos. Jesús no excluía, Jesús sí estaba con el leproso, con el ciego, con el sordo, con el paralítico, pero también estaba ahí. Entra a la casa es decir, al corazón de Zaqueo, pero también uno de sus discípulos es cobrador de impuestos, de Mateo. Padre, todas estas vidas yo creo que nos inspiran, y escucharte nos hace pensar mucho en que la misericordia no necesita nada más que nuestras propias manos, nuestro corazón para entregar a otros. Y queremos aprovechar con esto a revisar la vida de una santa que nos ha acompañado en nuestra historia, que hace poco pues nos abraza de una manera más amplia porque tenemos más conocimiento de ella. Y es una santa específicamente que nos llama a ser misericordiosos con los excluidos, con los que han sido distanciados, y también con la creación, que tú ahorita lo hablabas un poco, cómo la misericordia también se traslada a la creación, a esta casa común. Hablemos entonces un momento, pues porque se nos va acabando el tiempo, sobre Santa Laura Montoya. Bueno, es de admirar esta mujer, porque es una mujer que sufre desde niña. O sea, empezando que quedó huérfana a los 2 años, su papá, un reconocido médico de Jericó, fue asesinado
en esos tiempos tan difíciles de la guerra entre los conservadores y liberales, y a Laura siendo niña la mandaron donde la abuela, donde los abuelos, a Amalfi. Y cuando uno lee pues la autobiografía de ella, descubre que ella no se sentía querida ni por la mamá ni por el abuelo, porque preferían incluso a la otra hermanita. Entonces vemos una palabra que hoy se utiliza mucho, la resiliencia, porque hay muchas personas que se justifican, dicen, no, es que yo he sido muy golpeado, es que todo el mundo me trata mal, es que mi papá me dio mal ejemplo. Laura tiene ese don de la gracia, y como un hormiguero le cambió la vida. El golpe del hormiguero, como llaman los teólogos, viendo unas hormiguitas, sintió el llamado a trabajar en medio de tantas penurias, de tantos sufrimientos, como ella se ve forzada a estudiar para poder sostener la familia. Sufrió mucho, mucho, mucho. Pero como, y esto lo dice San Francisco de Sales, como las abejas sacan la miel del jugo amargo, o como también de las espinas salen las rosas, no de las rosas salen las espinas, sino del dolor, del sufrimiento, cómo transforma todo ese sufrimiento su vida, y ver también algo muy bello que su mamá siempre le decía, oremos por Clímaco Uribe. Y decía, bueno, ¿y ese es un tío? ¿Quién es un benefactor? No, fue el que nos enseñó a ser pobres, fue el que asesinó a su padre. Uh-huh. Entonces, cómo todo ese dolor, todo ese resentimiento se transforma en amor, en el amor de dar. Entonces me parece que es un modelo, bueno, el modelo es nuestro Señor, y ella encuentra toda la fuerza en Jesús para llevar y salvar las almas, ir a estos pueblos indígenas a llevar el amor de Dios, o más bien descubrirlo. Muchos de estos indígenas tienen a Dios sin darse cuenta, y más que colonizarlos, porque muchos piensan que hoy evangelizar es colonizar, no, es llevar la misericordia, es traer la libertad. Bien nos dice la Iglesia que todas estas culturas tienen semillas del verbo, pero es necesario. También he tenido la oportunidad de estar en misión con Lauritas, ver su presencia silenciosa, y cómo esos indígenas, cómo el amor es un lenguaje universal y es el amor de Dios. Cómo quieren a estas religiosas en ese espíritu que Dios le inspiró a Santa Laura, de estar ahí con los indígenas, de acompañarlos y darles a Dios, porque el que tiene a Dios en cualquier cultura encuentra libertad, encuentra paz. De Santa Laura yo siempre resalto una experiencia que me parece muy hermosa, y es la capacidad justamente que tenía de ver a Dios en todo y en todos, que lo hemos hablado mucho hoy, y creo que es una gran tarea. A veces eso nos cuesta mucho hoy en día, sobre todo con todas las dinámicas de vida que tenemos. Nos cuesta mucho ver a Dios en todo y en todos. Y cuando a ella le decían en ocasiones como, no tenemos agrario, ¿qué hacemos? No tenemos donde oficiar una Eucaristía, ¿qué hacemos? Entonces el escucharla decir como, ahí tienes las montañas, ahí tienes la naturaleza, ahí está tu sagrario, me parece tan hermoso. Es esa capacidad justamente de abrir esa mirada y de ver a Dios en todo y de ver a Dios en todos, que es una tarea muy difícil de cumplir. Y muy misericordiosa, sí. Que yo creo que ahí es donde entra esta bonita forma de santidad que nos muestra la Madre Laura, y una invitación clara que nosotros lo hagamos constantemente, entendiendo que la santidad, y por eso les recuerdo esta sección en este programa, busca hacernos cercanos a esos santos que nos hablan de esperanza, y que no es una esperanza proveniente de actos sobrenaturales, de cosas extraordinarias, no, es desde la ordinariedad de la vida, es simplemente ponerla al servicio de Dios, y de esa manera ir encaminando este proceso frente a actos concretos de misericordia. Padre, ahorita nos hablabas de una manera pues como más amplia sobre los actos, las obras de misericordia específicas. Dejemos a nuestros oyentes con estas obras específicas corporales y espirituales para que también lo conozcamos y nos vayamos conectando con esto, y vaya pensando entonces en un reto de esperanza para dejarle a nuestros oyentes.
Bueno, San Francisco de Sales decía algo muy bello: carácter con dulzura. O sea, en la práctica de la misericordia hay que tener, sí, la templanza, la fuerza, y al mismo tiempo mezclarlo con dulzura. O sea, es una mezcla muy interesante para acercarse al otro. Vuelvo y digo, las dos cosas se necesitan, y eso también lo vemos en la Madre Laura, que fue tan calumniada, tan perseguida, pero ella tiene esa resiliencia para ver la mano de Dios en el sufrimiento. Y yo pienso que nosotros encontramos esperanza en Dios porque hacemos su voluntad, no la nuestra, porque hay personas que esperan que Dios haga lo que ellos quieren, y eso nos pasa a todos, tenemos antojos, pero si un niño le va a decir al papá, présteme el cuchillo, yo quiero jugar con un cuchillo, no le va a decir que no. Entonces muchos esperan, pero se decepcionan, se desesperan. Y bueno, a veces Dios, cuando uno ora, e incluso a veces cuando uno sirve a estas personas, le pagan mal. A veces lo insultan y lo tratan, cura amarrado, cura miserable porque no le da más, inquisidor. Pero yo pienso que uno no se puede desanimar, porque el mundo de hoy es un mundo muy, muy lleno de ansiedad. Y es que pues, los que estudian marketing saben que todo lo rápido se vende. O sea, todo, tenemos motos más rápidas, celulares más rápidos, o sea, todo es ya. Y la espera es ya, pero todavía no. Entonces, el Papa Benedicto decía algo muy bello: somos, y me parece que esta es la frase, frente a la esperanza que usted me dice, piense como en algo que decirles. Esta frase de Benedicto dice: somos redimidos por la paciencia de Dios y destruidos por la impaciencia de los hombres. Somos redimidos por la paciencia de Dios y destruidos por la impaciencia de los hombres. Yo pienso que esa es la clave de la esperanza. Los santos siempre han tenido una cosa que yo admiro y que a mí me cuesta mucho, de verdad que me cuesta, porque yo soy ansioso, y es esperar con ansia, esperar con mucha paciencia, con el regocijo que se hará lo mejor, la voluntad de Dios. Ese es uno de mis talones de Aquiles también, realmente creo que de muchos, pero esperar en Él, en su momento, en su obra, en su plan perfecto, es un reto de esperanza bien grande para todos esta semana, ¿vale? Así es, con este reto los dejamos. Padre, muchas gracias por acompañarnos, por ser su vida una muestra maravillosa de misericordia, lo que hace con sus manos, como acompaña a sus catequistas también para llevar a Dios a otros. Esperamos que muchos de nuestros oyentes se antojen de llevar esperanza, de llevar misericordia a los demás, que no es más que llevar a Dios y tenerlo tan presente como una certeza profunda en el corazón, que lo único que tengamos es mostrarlo a través de nuestra vida. Gracias, Eni, también por acompañarme. Gracias, Padre, hasta luego. Gracias, bendiciones. Bendiciones para ustedes. Recuerden que si se perdieron un pedacito de este programa lo pueden encontrar en nuestro YouTube Arquidiócesis de Medellín, y que toda la actualidad de nuestra iglesia está en ARQ Medellín 1 en Instagram, en Facebook Arquidiócesis de Medellín, y también estamos en TikTok. Bendiciones para todos.